Lo tenemos acá en el estudio a Julián Blechman, lo estamos viendo acá al aire. Julián, hiciste unos comentarios muy interesantes que vi en el Destape vinculado a los datos de ocupación, desocupación, el tema de los monotributistas, todo lo que está pasando. Julián, contanos un poco. Bueno, indicadores. Creció el trabajo informal, Creció el trabajo 6 puntos, y esa es la gran deuda pendiente del gobierno, porque la economía creció muy fuerte el año pasado, la recuperación post-pandemia, ¿no? 10 puntos. Este año estaba creciendo al 6%, también es un muy buen número, pero lo que está creciendo es, paralelamente a eso, es un empleo informal en gran medida, ya llega casi a 6 millones de trabajadores informales y monotributistas. Monotributistas triplicaron la creación de empleo privado, que fue de 90.000, de empleo público, que fue 100.000, y monotributista está por encima de los 300.000 trabajadores informales. 300.000 el crecimiento de monotributistas. ¿Cuánto de trabajadores del sector privado? 90.000. Sí, 90.000, exactamente. Y empleo público, 100.000, siempre desde el inicio del Frente de Todos, ¿no? Entonces eso está marcando que lo que crece sobre todo es un trabajo informal, precarizado, ¿no? Es la gran deuda pendiente del gobierno, así como el nivel salarial, ¿no? Por supuesto. Pregunta, cuando hablamos de monotributistas, pero es un dato también porque cuando te habla mucho del gasto público y del empleo público es... En este dato que vos me diste, creció más el empleo público que el privado. Sí, claro. Pero sin embargo también me podés contestar, ¿cuántos fueron de monotributistas? 6 millones. 314.000 exactamente lo que creció. Lo que creció sí, sobre un total de 6 millones. Sí. 2 millones son en total los monotributistas, sí. 6 millones es los informales. Los informales. Los informales, exactamente. Ok. O sea, dentro de los 6 informales, 2 millones son los monotributistas. No, porque monotributistas es registrado, es trabajo registrado. Sí, obvio. Pero informales es sin ningún tipo de... A ver, yo me refería a la informalidad del monotributista cuando uno te dice, tengo un contrato no regularizado. Por supuesto, en ese sentido es así. En ese sentido. Bueno, entonces vamos. ¿Qué quiere decir? Que presumo que estos 314.000... la mayoría deben ser del sector privado. Sí, claro, por supuesto. Bueno. Se sabe que también el sector público es gran contratador, ¿no? Pero ese es un dato, cuando se habla del gasto público, siempre te toman el trabajo en relación de dependencia del empleo público y en relación de dependencia del privado, y no te toman casualmente el monotributo de uno u otro, ¿no? Claro. Sí, de todas maneras, ¿no? Cuando se habla del gasto público siempre se focaliza en esto, ¿no? En empleados públicos, en planes sociales. Y, por ejemplo, por dar un dato, el año que viene el presupuesto le va a destinar 14 puntos más de aumento a los servicios de deuda pública, ¿no? Después del mega endeudamiento del macrismo. Con lo cual, ni siquiera podríamos decir que ahí está el grueso del gasto público. Pero de vuelta, yo creo que la gran deuda del gobierno es esto, es la creación de un empleo regularizado, un empleo, bueno, como el empleo que durante supuestamente el peronismo es el capaz de generar, ¿no? El viejo empleo de fábrica, y ese es el que no está surgiendo, ¿no? De vuelta, es un trabajador o precarizado o informal, directamente sin ningún tipo de vínculo con nada registrado. Bien, si te parece, vamos a una placa, la placa publicada por el INDEC la semana pasada, donde, bueno, un poco marca, y acá Julián está haciendo una síntesis, lo estamos viendo en el final. Toman 31 aglomerados urbanos que representan 29 millones de personas, de los cuales dice que la población económicamente activa es del 47,9%, o sea, 13,9 millones de habitantes. La población inactiva 52,1, 15 millones de habitantes. Y después seguimos con la placa, estamos hablando que 44,6% tasa de empleo ocupado, ¿sí? Claro. Y serían aproximadamente 13 millones de habitantes. Y ahora me voy a meter contigo, si te parece, ¿sí? Claro. Vamos a hablar de los desocupados, 0,9 millones, que representa una tasa del 6,9%. Y ya metiéndonos a partir de la desocupación, después vamos a la pobreza y la indigencia. A ver, vamos al tema de la desocupación. Sí. ¿Qué pasó? Bueno, la desocupación es el gobierno puede de alguna forma marcar un éxito, ¿no? Bajó de 10 puntos con la que había terminado el macrismo, está ahora, como vos decías, en cerca de 7 puntos, hay una disminución de la desocupación. En este sentido, de vuelta decimos, hay creación de empleo, hay creación de la actividad económica. El problema, a diferencia de otros momentos del país, no pareciera ser la falta de trabajo, sino este trabajo muy mal remunerado y sin registro, ¿no? Bien, el tema del trabajo mal remunerado. Bien, pasemos al tema de pobreza e indigencia. Bueno, contanos un poco. El tema de
O sea, empeoró la indigencia en teoría, pero yo digo en teoría porque siempre con la inflación estamos muy atrás. Claro. Siempre estamos muy atrás, estamos dando datos de 3 meses para atrás. Exactamente. Y esto en una inflación del 7% marca que el ritmo es vertiginoso. Sí, claro. Sí, y con un menor crecimiento económico, porque se ralentizó la tasa de crecimiento en este segundo semestre. Así que los dos elementos marcan que seguramente ha aumentado la pobreza y la indigencia, ¿no?, en estos meses. En estos últimos meses. Bueno, contanos un poco cuál es tu primera conclusión de los datos publicados ya. Sí, claro, bueno, el mismo gobierno, Cristina, ¿no?, la vicepresidenta, habló de eso, ¿no? Justamente planteó, es verdad que se disminuyó en 2-3 puntos la pobreza, pero la suba de la indigencia también en 2 puntos está marcando que hay menos pobres, pero dentro de los pobres son más pobres, ¿se entiende esto? Es decir, tenemos menos cantidad de pobres, pero aquellos que siguen en la pobreza, muchos ya entraron también en la indigencia. Estamos hablando de 2 puntos más, pasó de 6 a 8 la indigencia. Sí, si hablo en millones de habitantes, menos de 100.000, o sea, serían los pobres no indigentes, pero cercanos a la indigencia. Exactamente. Entre los indigentes y los pobres cercanos a la indigencia son 10 millones de habitantes, Sí, 10 millones de personas. Sí. Recordemos, ¿no?, que la indigencia es no poder siquiera, digamos, cubrir la canasta básica, sí, alimentaria, ¿no? Pará, ¿son 54.000 pesos o no lo son? Sí, claro. Sí, la primera pregunta. Totalmente. Primera Y de pregunta. vuelta, ni hablar que son estudios para junio, que no toman, como vos decías, en cuenta la inflación, con lo cual seguro ha subido la indigencia también en estos tiempos. Con lo cual también podemos ver, entonces, hay una deuda enorme en materia de salarios, de empleo, de buen empleo, no de empleo, porque la tasa de empleo subió, y también de disminuir la pobreza, está claro eso, ¿no?, y la indigencia. Bien, contanos un poco dentro de ¿qué vos ves? Como primera vez estás invitado a este programa, ¿cómo ves la macro, los desafíos que tiene Sergio Massa? Bueno, no soy yo quien te lo tiene que decir, sino que lo están diciendo todos, que es muy complejo porque estamos dentro de un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional y no hay registros de que un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional llegó al desarrollo del país, ¿no? Son planes recesivos. De hecho, cuando se presentó el presupuesto, se presentó un presupuesto en línea con el FMI, que es un presupuesto de ajuste, con lo cual se habla de que el año que viene va a haber un crecimiento del 2% nada más, es decir, la mitad de este año. O sea que el Banco Mundial proyectó, estuvo publicado hoy, proyectó un crecimiento para Argentina del 4,4%. Interesante. Contra el 2% de... Sí, bueno, después recalibra, ¿no? El Banco Mundial, como el FMI, cada 3 meses van recalibrando. O podemos recalibrar nosotros también, ojalá, ¿no? También, ojalá, pero es raro porque, bueno, hay una disminución del gasto público, esto es menos tracción para la economía, está claro, decíamos, suben los servicios de la deuda, baja el gasto de capital para obras públicas, por ejemplo. Entonces, nadie espera que sea... O sea, el presupuesto está dando eso. Sí, claro. Baja de obra pública o de inversión pública, sí, claro, y suba el servicio de la deuda. Por supuesto. ¿A cuánto va el servicio de la deuda? Crece 14 puntos. Crece 14 puntos. Crece 14 puntos. Y sobre el total no te acordás, ¿no? No son muchos números para la gente, pero bueno, crece 14 puntos. Pero crece, es una de las partidas que más crecen, ¿no? Y bueno, lo que sí se va a mantener, y es lógico esto porque también es por ley indexación, tanto jubilaciones como planes sociales, que son casi el 50% del gasto público. Eso el gobierno lo sostiene, pero de vuelta, lo sostiene, no sabemos si es una decisión política, podría hacerla si cambia la ley de actualización, pero por la ley de indexación está claro que no puede recortar partidas en lo que es el gasto jubilatorio y planes sociales, que de vuelta es el 50% del presupuesto. Así que eso estaría blindado. Blindado, digamos, de vuelta, en cuanto al poder adquisitivo actual, pero no en cuanto a los 20 puntos que perdieron durante el macrismo. Es decir, se va a sostener posiblemente ese número con el que dejó el macrismo tanto jubilaciones como planes sociales, que fue 20% menor al 2015, ¿no? Bueno, Julián, te agradezco muchísimo. ¿Te quedó algún tema pendiente? Está perfecto. ¿Sí? Ya con ocupación, desocupación, crecimiento del empleo. La gente que te quiere seguir, ¿por dónde te sigue? Por Radio Destape, ¿no? Sí, el portal de Destape Web también. Bueno, por el portal de Destape Web. Muchísimas gracias. Muchas gracias a vos, Gustavo.